El cerrojo sonó como una sentencia, un chasquido metálico, seco y definitivo, que ponía fin a 15 años de mi vida. Estaba de pie en el porche, abrazando contra el pecho la última de mis cajas. Era la más ligera, casi vacía, pero pesaba más que todas las demás juntas. Dentro solo había un viejo cuaderno de viticultor con las tapas de cuero gastado y un par de fotografías. Sergio me miraba desde el umbral. A sus 28 años llevaba un traje que costaba más que mi primer coche. No había rastro en su cara del niño de 13 al que enseñé a distinguir una tempranillo de una garnacha, el niño al que le contaba historias de las cepas viejas bajo el sol de la ribera del Duero. Solo veía a un extraño con los ojos de su madre, pero sin su calidez. «Mi madre ha muerto, Iner», dijo, y su voz era tan plana como un contrato. «La legítima es la legítima. La bodega y esta casa son mías. Tienes 24 horas». No discutí. ¿Qué podía decir? La ley estaba de su parte. El amor, la lealtad, los años de sudor y sacrificio para salvar la bodega de su padre de la ruina, nada de eso figuraba en el testamento de Valeria. Ella nunca pensó que moriría tan joven. Nunca pensamos que tendríamos que hablar de estas cosas. Mi mirada buscó la suya, una última vez, intentando encontrar una fisura en esa fachada de fría eficiencia. No la encontré. Se limitó a cerrar la puerta, y entonces oí el cerrojo, el sonido que me convertía en un extraño en mi propio hogar. Me quedé allí, en el porche, mientras el sol de la tarde doraba las viñas que había cuidado como si fueran mías. Eran mías, no en el papel, no legalmente, pero cada cepa retorcida, cada racimo que empezaba a formarse, llevaba la marca de mis manos. La traición de Sergio, del niño que había criado como a un hijo, dolía infinitamente más que la pérdida de un techo. Dolía como una amputación. Las primeras noches fueron un borrón de humillación. El sofá de Marcos, un viejo amigo de la bodega, era cómodo, pero cada mañana me despertaba con la misma sensación de vértigo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. A los 42 años no tenía nada, ni casa, ni trabajo, ni familia, solo una caja de cartón y la ropa que llevaba puesta. Marcos intentaba animarme. «Puedes quedarte lo que necesites, Iner. Ya saldrá algo». Pero ambos sabíamos que mi vida entera había sido aquella bodega. Había sacrificado mis propias ambiciones, mis sueños de juventud, por el proyecto de Valeria. Y lo había hecho con gusto. El amor te hace hacer esas cosas. Lo que no te dicen es lo que pasa cuando ese amor desaparece y solo queda el vacío que dejaste atrás. Fue al tercer día, mientras miraba sin ver un programa de televisión, cuando sonó mi móvil, un número desconocido, con prefijo de Lugo. Dudé en contestar. Podían ser más abogados, más problemas. Finalmente, deslicé el dedo por la pantalla. «¿Don Iner?», preguntó una voz grave, profesional. «Le llamo de la notaría de don Ramiro Fuentes, en Lugo. Siento comunicarle que su tía abuela, doña Inés Ledesma, ha fallecido». Me quedé en silencio. Tía abuela Inés, apenas la recordaba, una figura alta, huesuda y silenciosa de las visitas familiares a Galicia durante mi infancia, la hermana de mi abuela, la rara de la familia, la que se había quedado sola en el viejo caserón familiar mientras todos los demás emigraban a la ciudad. Tenía 93 años. Hacía décadas que no sabía nada de ella. «Hay una lectura de testamento», continuó el abogado, «y usted figura en él». El viaje a Lugo fue surrealista. Conduje el coche que pronto tendría que vender, atravesando las llanuras de Castilla y León, dejando atrás el paisaje dorado y familiar de la ribera. Poco a poco, la tierra empezó a cambiar. Se volvió más verde, más húmeda, las colinas se hicieron más pronunciadas, cubiertas de un manto de niebla baja. Era una belleza melancólica, antigua, que resonaba con el estado de mi alma. La notaría era un piso oscuro en un edificio de piedra del centro de Lugo. Mi hermano mayor, Ricardo, ya estaba allí, trajeado, bronceado, con el aire de suficiencia de un ingeniero de éxito en Madrid. Me dio una palmada en la espalda que pretendía ser de consuelo, pero que se sintió como una evaluación. «Vaya, Iner, lo siento, por lo de Valeria, y, bueno, por todo», dijo, mirando mi ropa arrugada.
Menuda racha. El notario leyó el testamento con una monotonía solemne. Era un documento sencillo. Los ahorros de toda una vida, una cantidad sorprendentemente modesta, eran para Ricardo. Yo asentí. Era lo lógico. Él tenía familia, hijos en la universidad. Yo no tenía nada. Y entonces el notario carraspeó. Y a su sobrino nieto, Inés Rivas, le lega en propiedad única y absoluta el Pazo de Brétema, así como todo su contenido, con la única condición expresada en la nota adjunta. Se hizo un silencio. Ricardo me miró, primero con sorpresa, luego con una especie de lástima mal disimulada. Bueno, dijo en voz baja, mientras el notario me entregaba un sobre amarillento y una enorme llave de latón. Al menos tendrás un techo, ¿no? Sus palabras, dichas con falsa compasión, me golpearon con la fuerza de un insulto. Un techo, un pazo en ruinas en mitad de la nada, la propiedad de la que toda la familia había huido, era todo lo que merecía. La limosna, el premio de consolación para el fracasado de la familia. Apreté la llave en mi puño y no dije nada. El sobre contenía una sola hoja de papel doblada. La caligrafía de mi tía abuela era temblorosa, pero firme. Decía simplemente: no vendas la piedra sin escuchar la sangre. No entendí nada. ¿Qué sangre? ¿Qué piedra? Parecía el desvarío de una anciana. Metí la nota en el bolsillo y salí de allí sin despedirme de mi hermano. Llegué al Pazo de Brétema al atardecer. El GPS me había guiado por carreteras cada vez más estrechas, flanqueadas por muros de piedra, cubiertos de musgo y bosques de eucaliptos que oscurecían el cielo. El lugar estaba más aislado de lo que había imaginado. Al final de un camino de tierra se alzaba. Era una imponente estructura de piedra de 2 plantas, con un escudo de armas erosionado sobre la puerta principal. La hiedra trepaba por los muros como si intentara devorar la casa. Las ventanas eran rectángulos oscuros, ojos vacíos que me observaban sin curiosidad. El aire olía a tierra húmeda, a hojas en descomposición y a lo lejos un toque salino que delataba la proximidad del mar. La llave de latón, pesada y fría, giró en la cerradura con un chirrido agónico. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro, liberando una ráfaga de aire viciado. El olor del interior era denso, una mezcla de polvo acumulado durante décadas, madera vieja y la frialdad penetrante de la piedra. El vestíbulo era enorme, con un suelo de grandes losas irregulares y una escalera de madera noble que subía a la oscuridad del piso de arriba. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, fantasmas sentados en una sala de espera eterna. La luz del atardecer apenas se filtraba por las sucias ventanas, dibujando largas sombras que se movían con mi respiración. Subí mis 2 maletas y la caja de cartón, todo lo que poseía en el mundo. Encontré una habitación en la planta baja que parecía menos hostil que las demás. Tenía una cama con un colchón hundido y una pequeña chimenea, una lareira, llena de cenizas frías. Esa noche no deshice el equipaje. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared húmeda, y bebí un vino barato que había comprado en una gasolinera, directamente de la botella. El silencio era total, profundo, como si la casa misma hubiera olvidado el sonido de la vida. Me sentí más solo que nunca, un náufrago en una isla de piedra que legalmente era mía, pero no sentía que me perteneciera. Sentía que era yo quien le pertenecía a ella. Los días siguientes pasaron en una neblina de actividad sin propósito. Empecé a limpiar. No porque tuviera un plan, ni por un repentino ataque de optimismo. Lo hice por la necesidad de moverme, de hacer algo físico, de cansar mi cuerpo para que mi mente dejara de dar vueltas. Retiré sábanas, levantando nubes de polvo que bailaban en los rayos de sol. Fregué suelos, luchando contra la suciedad incrustada de generaciones. Cada objeto que encontraba era un eco de un pasado que no era el mío. Un dedal oxidado, una peonza de madera, una fotografía descolorida de una mujer con un moño severo que tenía los mismos ojos que mi abuela. Era un trabajo agotador y sin fin.
El paso era un gigante dormido, y mis esfuerzos eran como los de una hormiga intentando mover una montaña. Pero el esfuerzo físico me mantenía anclado, me impedía hundirme en la autocompasión. Una tarde, buscando más trapos o cubos, bajé a la bodega. Estaba en el sótano, excavada directamente en la roca bajo la casa. El aire era mucho más frío allí abajo y olía a vino avinagrado y a tierra. Varios barriles viejos, con los aros de metal oxidados y la madera hinchada y podrida, se amontonaban en un rincón. Empecé a moverlos, pensando en despejar el espacio, en crear un poco de orden en aquel caos. Fue entonces cuando lo sentí, una sutil corriente de aire frío en la nuca. Extraño, la única puerta era la que estaba a mi espalda. Y estaba cerrada. Dejé el barril y me moví lentamente por la bodega, con la mano extendida. El aire era quieto y pesado, pero al acercarme a la pared del fondo, volví a sentirlo. Un hilo de aire helado, constante, que parecía emanar de la propia piedra. Recorrí el muro con las yemas de los dedos. Eran grandes bloques de granito, fríos y húmedos al tacto. Fui golpeando cada uno con los nudillos. Sonido sordo, macizo. Piedra, 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 hasta que uno de ellos, a la altura de mi cintura, devolvió un sonido diferente, un eco hueco, profundo. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Volví a golpear. No había duda. Detrás de esa losa había un espacio vacío. Busqué por el sótano hasta que encontré una vieja barra de hierro, una palanca oxidada que alguien había dejado apoyada contra la pared. La encajé en la junta entre las piedras. Hice palanca con todo mi peso. Al principio no pasó nada. La piedra no se movió ni un milímetro. Sudando, volví a intentarlo, ajustando el ángulo, buscando un punto de apoyo mejor. Hubo un crujido, un sonido de roca raspando contra roca. La losa se movió, apenas 1 centímetro. Animado, volví a empujar con los músculos de la espalda, gritando por el esfuerzo. Lentamente, con una resistencia agónica, la gran piedra empezó a girar sobre un eje invisible, revelando una oscuridad negra y absoluta detrás de ella. Cuando el hueco fue lo suficientemente grande, me detuve, jadeando. El aire que salía de la abertura era diferente. No era el aire húmedo de la bodega. Era seco, antiguo, con un olor a papel viejo y a polvo quieto, el aire de una tumba sellada. Aparté la losa por completo. Detrás no había una cueva, sino una pequeña puerta de madera oscura, casi negra, con un simple tirador de hierro forjado. No tenía cerradura. Dudé un instante. Una parte de mí, la parte racional, me decía que diera media vuelta, que aquello no era asunto mío. Pero otra parte, una curiosidad que no había sentido en meses, me impulsó a seguir adelante. Era la primera pregunta que me planteaba el paso, el primer misterio en un lugar que hasta ahora solo me había ofrecido ruina y soledad. Tiré del anillo de hierro. La puerta se abrió sin un solo quejido, con una suavidad que desmentía su edad. Un soplo de aire seco y antiguo me rozó la cara. Saqué el móvil del bolsillo y encendí la linterna. El haz de luz blanca cortó la oscuridad. Lo que vi me dejó sin aliento. No era un almacén ni un escondite para el vino. Era una habitación no mucho más grande que un vestidor, pero sus paredes, desde el suelo hasta el techo, estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, y las estanterías estaban repletas, llenas de legajos atados con cintas, de cajas de madera con inscripciones grabadas, de álbumes de fotos con lomos de cuero y de cientos de libros encuadernados con un cuidado exquisito. No había ni una mota de polvo en el aire. Todo estaba ordenado con una precisión deliberada, casi reverencial. Aquello no era un trastero, era un archivo, una biblioteca secreta. En el centro exacto de la habitación había un pequeño escritorio de madera y una silla. Sobre el escritorio, perfectamente alineado con los bordes, había un único objeto, un diario encuadernado en cuero verde. A diferencia de todo lo demás en el pazo, estaba impecable, como si alguien lo hubiera limpiado esa misma mañana. Me acerqué con una especie de temor reverencial. El haz de mi linterna temblaba en mi mano. Dejé el móvil sobre una estantería para tener las manos libres y cogí el diario.
El cuero era suave y frío. Lo abrí. Las primeras páginas estaban cubiertas con una caligrafía elegante y apretada que no reconocí. Eran anotaciones, fechas, nombres de barcos, destinos, La Habana, Buenos Aires, Montevideo. Pasé las páginas con cuidado, sintiendo el peso de la historia en mis manos. Entonces llegué a una página marcada con una delicada cinta de seda azul. En esa página, a diferencia de las demás, no había listas ni fechas. Solo había una frase, escrita en el centro, con una tinta ligeramente más oscura, para aquel que llega aquí cuando ya no le queda ningún otro lugar. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. La leí una y otra vez. Las palabras de una desconocida, escritas quizás un siglo atrás, describían mi situación con una precisión escalofriante. Yo era ese, el que había llegado allí porque no le quedaba ningún otro lugar en el mundo. Mis piernas flaquearon y me dejé caer en la silla del escritorio, la misma silla que probablemente había usado la persona que escribió esas palabras. Mis manos temblaban. Miré a través de la puerta abierta, hacia el pasillo oscuro del sótano, donde más allá estaban mis 2 maletas y mi caja de cartón. Todo mi mundo. Volví a leer la frase. Por primera vez desde que Sergio cerró la puerta, no pensé en la bodega. Por primera vez desde que llegué a este lugar desolado, no pensé en vender el Pazo. Pensé en quién escribió esas palabras, en cómo alguien, hace tanto tiempo, pudo conocer mi dolor con tanta exactitud. ¿Era una coincidencia o era una especie de mensaje, una herencia mucho más profunda que un montón de piedras en ruinas? Fue entonces cuando lo oí, un sonido rítmico, casi imperceptible al principio. Goteo. Levanté la vista hacia el techo de madera de la pequeña habitación. Justo encima de las estanterías más altas, las que contenían los legajos más antiguos y frágiles, una mancha oscura se estaba extendiendo lentamente, como una herida que sangra. Una gota de agua se formó, brilló un instante a la luz de mi móvil y cayó, estrellándose con un sonido nítido sobre el lomo de un libro de cuentas. Luego otra y otra. Afuera, el cielo se había abierto. La lluvia, que hasta ahora había sido un murmullo, arreciaba contra el tejado del Pazo, golpeando las tejas con una furia creciente. El Pazo, el guardián de este increíble secreto, la última voluntad de mi tía abuela, amenazaba ahora con destruirlo. El refugio que acababa de encontrar se estaba convirtiendo en una trampa mortal para el único legado que importaba. Volví a leer la frase. Por primera vez desde que Sergio cerró la puerta, no pensé en la bodega. Por primera vez desde que llegué a este lugar desolado, no pensé en vender el Pazo. Pensé en quién escribió esas palabras, en cómo alguien, hace tanto tiempo, pudo conocer mi dolor con tanta exactitud. ¿Era una coincidencia? ¿O era una especie de mensaje, una herencia mucho más profunda que un montón de piedras en ruinas? Fue entonces cuando lo oí, un sonido rítmico, casi imperceptible al principio. Goteo. Levanté la vista hacia el techo de madera de la pequeña habitación, justo encima de las estanterías más altas, las que contenían los legajos más antiguos y frágiles. Una mancha oscura se estaba extendiendo lentamente, como una herida que sangra. Una gota de agua se formó, brilló un instante a la luz de mi móvil y cayó, estrellándose con un sonido nítido sobre el lomo de un libro de cuentas. Luego otra y otra. Afuera, el cielo se había abierto. La lluvia, que hasta ahora había sido un murmullo, arreciaba contra el tejado del Pazo, golpeando las tejas con una furia creciente. El Pazo, el guardián de este increíble secreto, la última voluntad de mi tía abuela, amenazaba ahora con destruirlo. El refugio que acababa de encontrar se estaba convirtiendo en una trampa mortal para el único legado que importaba. El pánico me sacó del trance. Salté de la silla y subí a ella para inspeccionar el daño. La madera estaba empapada, blanda al tacto. El agua no goteaba, se filtraba, buscando el camino de menor resistencia. Y el camino de menor resistencia llevaba directamente a un siglo de historia escrita en papel quebradizo.
La noche se convirtió en una batalla perdida contra el tiempo y la gravedad. Subí corriendo las escaleras, tropezando en la oscuridad, buscando cualquier cosa que pudiera servir de recipiente. Encontré viejos cubos de metal oxidados, palanganas de loza agrietadas, incluso ollas de la cocina abandonada. Cada viaje era una carrera frenética por los pasillos oscuros del Pazo, con el único sonido de mis pasos y el rugido de la tormenta fuera. Colocaba un cubo bajo una gotera solo para descubrir dos más a su lado. El agua se escurría por las paredes de piedra, formando arroyos que serpenteaban por el suelo de la biblioteca secreta. Con una desesperación creciente, empecé a moverlo todo. Con un cuidado que rayaba en la locura, trasladé las cajas de madera, los álbumes, los legajos más vulnerables. Subí y bajé las escaleras del sótano decenas de veces, llevando los frágiles tesoros a la única habitación relativamente seca de la casa, la misma en la que había dormido mi primera noche. Mi cuerpo gritaba de agotamiento, pero la adrenalina me mantenía en pie. Era una danza caótica y desesperada, un hombre solo luchando contra un gigante de piedra que se desmoronaba sobre sí mismo. Cuando los primeros rayos de un sol gris se filtraron por las ventanas, me derrumbé. Estaba empapado, cubierto de polvo y agotado, hasta la médula. La biblioteca secreta estaba medio vacía, con un mosaico de cubos en el suelo recogiendo el goteo ahora más lento. Había salvado la mayor parte, pero sabía que era una victoria temporal. La próxima lluvia lo destruiría todo. Esa misma mañana busqué en internet y llamé al único constructor que aparecía en un pueblo cercano. Un hombre llamado Carballo, de pocas palabras y manos como herramientas, llegó por la tarde. Miró el tejado, caminó por el desván y luego se sentó conmigo en la cocina sobre una caja de madera. Sacó una libreta y un lápiz, hizo unos cálculos, finalmente levantó la vista. El problema no son las tejas, es la estructura. Las vigas de castaño están podridas en varias secciones. Hay que levantar medio tejado, sustituir la madera y volver a colocar la pizarra. Es un trabajo grande, asentí, temiendo la siguiente frase. ¿Y eso cuánto puede ser? Me dijo una cifra tan astronómica, tan fuera de mi alcance, que por un momento sentí ganas de reír. Era más dinero del que había visto en mi vida. Podría vender el coche, vaciar mi cuenta bancaria, y no llegaría ni a la 10ª parte. La idea de vender el Pazo volvió a mi mente, pero esta vez no como una rendición, sino como una conclusión lógica e inevitable. No podía salvarlo. Era imposible. Los días siguientes, mientras el tiempo se mantenía seco, me dediqué a explorar el archivo que había rescatado. Entre los papeles, dentro de un libro sobre la diáspora gallega, encontré una vieja tarjeta de visita. Doctora Elvira Soto, catedrática de etnografía, Universidad de Santiago de Compostela. Sin saber muy bien por qué la llamé. Le expliqué con torpeza lo que había encontrado. Esperaba escepticismo o, como mucho, un interés académico distante. En cambio, hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una pregunta cargada de emoción. ¿Puede describirme las inscripciones de las cajas? 2 días después, un coche pequeño aparcó frente al Pazo. De él bajó una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño práctico y unos ojos que brillaban con una inteligencia feroz. Era Elvira Soto. La guié hasta la habitación donde había apilado los documentos. Se detuvo en el umbral y su asombro fue total. Se acercó a una de las cajas, rozando la madera con la punta de los dedos como si fuera una reliquia sagrada. Esto es imposible, susurró. Son las crónicas de los indianos. Siempre se pensó que eran una leyenda, un archivo privado, mantenido en secreto. Pasó las siguientes horas absorta, abriendo diarios, leyendo cartas con un cuidado infinito. Me explicó lo que tenía entre manos. No eran solo documentos, eran las voces de los que se fueron a Cuba, a Argentina, a Uruguay, a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus triunfos, sus fracasos, sus cartas de amor, sus libros de cuentas y, sobre todo, la morriña,
esa nostalgia profunda y dolorosa por la tierra que habían dejado atrás, que impregnaba cada palabra. La noticia corrió como la pólvora por los círculos académicos. El teléfono de la doctora Soto no paraba de sonar. Unas semanas después me llamó. Su voz era extraña, una mezcla de emoción y profesionalidad. «Iner, tengo que hablar contigo. Me ha contactado un coleccionista privado de Madrid. Es anónimo pero muy serio. Sabe lo que tienes y ha hecho una oferta». Hizo una pausa. «Una oferta muy sustancial». Me dijo la cantidad. Era más que suficiente para reparar el tejado, para restaurar el paso por completo, para vivir cómodamente durante años y empezar de nuevo donde quisiera. Mi corazón dio un vuelco. Era la solución. La salida. «Pero hay una condición», continuó la doctora Soto, y su tono se volvió más grave. «La oferta es específica. Quiere los diarios personales del fundador del archivo, tu antepasado, y todos los documentos del siglo XIX, las piezas más antiguas y valiosas». Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con la oferta resonando en mi cabeza. Sobre la mesa de madera carcomida había puesto la nota de mi tía abuela. «No vendas la piedra sin escuchar la sangre». Vender. La palabra me sabía a ceniza en la boca. Podía salvar la piedra, el pazo, la estructura física, pero para ello tenía que vender la sangre, las voces. El alma misma de la colección sería como desmembrar una familia para vender sus recuerdos más íntimos al mejor postor. Sería arrancar el corazón del archivo y dejar una cáscara vacía. Pensé en Sergio. Él había visto la bodega como ladrillos y uvas, un negocio. No vio la historia, el sudor de su abuelo, mi propia dedicación. ¿Iba yo a hacer lo mismo? ¿A valorar la piedra por encima de la sangre que contenía? Miré la nota de Inés, y por primera vez la entendí. No era un acertijo, era una instrucción. Una prueba. Al amanecer, con la primera luz pintando de gris el cielo gallego, llamé a la doctora Soto. «Dígale que no», dije. Mi voz, por primera vez en meses, no tembló. Sonaba firme, clara. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Elvira, teñida de un respeto que me llegó al alma. «¿Estás seguro, Iner? Es mucho dinero. Si salvo esta casa, rompiendo lo que estaba destinada a proteger», respondí, mirando por la ventana hacia los muros de piedra del Pazo, «entonces no he salvado nada». Tras rechazar la oferta, un nuevo tipo de energía se apoderó de mí. Ya no era la energía desesperada de la supervivencia, sino la energía tranquila del propósito. Empecé a moverme. Con la ayuda de la doctora Soto, contacté con la Diputación Provincial. Rellené interminables solicitudes de subvenciones para la conservación del patrimonio histórico. Escribí a asociaciones culturales gallegas en Buenos Aires y La Habana, contándoles que las voces de sus antepasados estaban aquí, esperando ser escuchadas. La ayuda no llegó como un torrente, sino a cuentagotas, pero llegó. Un carpintero jubilado del pueblo, el señor Carballo, el mismo que me dio el presupuesto, se presentó un día. «Mi abuelo se fue a Cuba», dijo, simplemente. «Nunca volvió. Me gustaría ayudar. Te cobraré solo el material». Un grupo de estudiantes de historia de la Universidad de Santiago empezó a venir los fines de semana. Llenaron el paso de risas y conversaciones, ayudando a catalogar los documentos con un entusiasmo contagioso. Poco a poco, el Pazo de Bretema empezó a sanar, no porque yo fuera rescatado, sino porque, por primera vez en mi vida, aprendí a pedir ayuda, y descubrí que la gente quería ayudar, querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Un año después de mi llegada, un coche caro y reluciente subió por el camino de grava, ahora libre de maleza. Me quedé helado. Era Sergio. Se bajó del coche, con un traje que ya no parecía una armadura, sino simplemente ropa. Se acercó a mí, que estaba sentado en el porche, ahora con las vigas reparadas y un suelo de madera nuevo. La conversación fue tensa al principio. Miró a su alrededor, al andamio en una de las alas del paso, a la puerta recién barnizada. «Leí un artículo», dijo, sin mirarme a los ojos, «en un periódico regional, sobre el archivo, sobre ti». Se hizo un silencio, solo roto por el sonido del viento en los eucaliptos. «No entendí», continuó, y su voz era torpe, insegura.
Para mí solo eran ladrillos y uvas. Un negocio. No vi la historia. Levantó la vista y me miró. Mamá te quería mucho, y yo, supongo que me sentí amenazado. Lo que hice fue cruel, y lo he lamentado cada día. Lo escuché en silencio. La herida de su traición seguía ahí, en algún lugar profundo de mi memoria, pero ya no sangraba. Este paso, estas voces del pasado, me habían enseñado que el valor no reside en la propiedad, sino en la custodia de la memoria. Mi dolor, por grande que fuera, era solo una historia más entre las cientos que ahora protegía. Me levanté y abrí la puerta del paso. «Entra», le dije simplemente. No era un perdón total, ni un abrazo de reconciliación, pero era un comienzo, era una puerta que se abría. Unos meses más tarde, el archivo de la emigración de Bretema abrió oficialmente sus puertas a un pequeño grupo de investigadores y estudiantes. Les mostré las cartas, las fotografías descoloridas de hombres y mujeres con la esperanza y el miedo grabados en sus rostros. Les enseñé los diarios que contaban historias de fortunas y de ruinas. En una pequeña vitrina, junto a los diarios del fundador del archivo, había colocado mi propio tesoro, el viejo cuaderno de viticultor de la bodega de Valeria. Sus páginas amarillentas, llenas de anotaciones sobre cosechas y climas, ya no me parecían un símbolo de lo que había perdido, sino un eslabón más en una larga cadena de dedicación y custodia. Esa tarde, después de que todos se hubieran ido, me serví una copa de vino en la cocina restaurada y salí a sentarme en el porche. El sol se ponía sobre las colinas gallegas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El paso ya no era un refugio en ruinas, era un faro. Comprendí entonces que perder mi antigua vida, por doloroso que fuera, me había obligado a encontrar una que era verdaderamente mía. Entendí que el hogar no es el lugar que te arrebatan, sino el que construyes con tus propias manos, con un propósito tan fuerte que ya no necesitas el permiso de nadie para pertenecer. La historia de Iner, mi historia, ya no era sobre todo lo que perdí en un solo día. Era sobre todo lo que encontré cuando creía, de verdad, que ya no me quedaba nada.